Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Orgullo Paceño y recordarte que durante todo el mes de mayo estamos conmemorando esta fecha icónica, el Día Internacional de los Museos, y es por eso que queremos hacer un homenaje muy especial en Orgullo Paceño. Nos encontramos exactamente en la sala de dioramas del Museo Costumbrista de diferentes acontecimientos donde nuestro invitado de hoy nos va a estar explicando qué es esta sala, un poquito de estos acontecimientos también, y es por eso que llegó el momento de presentar a nuestro invitado de honor. Él es antropólogo, él tiene una especialidad en museología y también lleva mucha trayectoria acerca y sobre los museos en diferentes lugares del país y también de La Paz, y también viene en representación del MUSEF. Así que demos la bienvenida a este gran invitado y él es Milton Eizaguirre. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal, Milton? Un placer. Gracias por asistir al programa. Como ya lo estuviste escuchando, estamos haciendo un especial por este mes, muy especial para los museos, ya que este 18 de mayo se recuerde el Día Internacional de los Museos, y gracias por tu presencia, por aceptar la invitación. Muchas gracias, me parece un momento importante el tema de la celebración de este día, porque obviamente hay que darle énfasis también a nuestros espacios culturales. También recordar que el 13 de junio es el Día Boliviano de los Museos, aunque es un poquito, lo desplazamos lamentablemente. Más le damos importancia, creo, al 18, ¿no? 18, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Y gracias a Orgullo Paceño por contar con mi presencia. Más que todo, yo creo que la importancia de este homenaje es darle importancia durante todo el año a los museos y tratar de incentivar a toda la gente que visite los museos, que le dé la importancia que se lo merece. Y bueno, estamos acá para conocerte un poco de tu trayectoria, porque yo sé que tienes mucha experiencia en el tema de los museos en general, y quería conocer cómo iniciaste en esto, porque vamos a ir poco a poco avanzando en la experiencia que llevas trabajando en los museos de la ciudad de La Paz. Bueno, muchas gracias. Yo empecé fundamentalmente con esta lógica de que yo me formé en comunicación social y entendía que los museos eran una especie de minimedios, un medio grande con varios minimedios, porque en un museo pueden intervenir el tema de los videos, el tema de los audios, el tema de diferentes tipos de elementos que se cuentan en un medio de comunicación. Entonces, en ese sentido es que comencé a trabajar en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, ya hace bastante tiempo, hace 26 años aproximadamente, y en ese momento yo entré al museo como relacionista público. Y esto me parecía bastante interesante porque obviamente una de las tareas que se realizaban en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que en ese momento dependía directamente del Banco Central de Bolivia, era la apertura a espacios culturales para gente que venía por fuera. ¿Cuál era el motivo? Y acá debo celebrar y reconocer la actividad que tenía el director de esa época, que era el señor Hugo Daniel Ruiz. Él decía que teníamos que abrir los espacios para que la gente conozca el museo, inclusive a partir de conciertos, a partir de conferencias, de mesas redondas, porque lamentablemente no tenemos hasta ahora una cultura vinculada con la visita a los museos. ¿Tú crees que en la actualidad, te refieres que no hay mucha gente que visita los museos? No, o sea, esto es bien interesante, o sea, la gente espera llegar a los museos en la noche de museos, o sea, inclusive nos reclaman, ¿no? Nos dicen, ¿por qué no abren el museo en otras ocasiones? O sea, piensan que no está abierto. El Museo Nacional de Etnografía y Folclore trabaja de lunes a domingo, o sea, solo se descansa el domingo en la tarde. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, tenemos los jueves de forma gratuita para que entre la población en general, y todos los días los niños menores de 18 años y los adolescentes pueden entrar al museo de forma gratuita, o si vienen delegaciones igual, pero la gente espera la noche de museos para ingresar al museo como tal. Entonces, y eso que hacemos N campañas, ¿no? O sea, tenemos difusión por sistemas digitales, inclusive tenemos visitas 3D,
tenemos presentación de dibujos animados y todo eso para que la gente también se entere por medios digitales qué servicio tenemos en el museo. Pero lamentablemente hay esto. Lo que hacemos normalmente, y me parece fundamental este tema, es que hemos logrado localizar fuera del público cautivo, como se llaman en algunos términos, que son los colegios que están cerca a los museos. Que vayan a visitar. Nosotros hemos hecho también mapeos para que la gente de otros colegios que están lejos del centro de La Paz o que están en la ciudad del Alto puedan visitar el museo. Entonces lo que hacemos es generar notas de invitación a diferentes colegios a nivel ya de ambas ciudades para que lleguen al museo como tal. ¿Tú crees que esto de lo que pasa en el Museo de Etnografía pasa con todos los museos, que tal vez la gente no esté enterada de que están abiertos todo el tiempo, que pueden visitarlos todos los días, digamos? ¿Tú crees que es un tema social tal vez de la población paceña o boliviana? Lamentablemente sí. O sea, ¿qué es lo que prefiere hacer el boliviano en general en fin de semana? O sea, prefiere ir a la cancha de fútbol, prefiere ir a ver bailar, por ejemplo, prefiere ir a un preste, y muy poco dedicamos la actividad familiar para desplazarnos a espacios como estos. Por eso, en nuestra iniciativa como museo, apuntamos directamente a los niños, ¿no? Les decimos, inviten a sus papás, no que los papás lleven a los hijos, ¿no? Sino invítenles, díganles que hay toda esta oferta cultural. Y yo he visto en varios casos que los niños traen a sus papás a los museos. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos un museo portátil, y este museo portátil lo que hace es ir directamente trasladarse en diferentes lugares. A diferentes lugares, tanto en la ciudad de La Paz, en el Alto, a nivel departamental, a nivel de otros departamentos en nuestro país. Incluso en comunidades, si no me equivoco. En comunidades, nos contactamos ya sea con autoridades locales, ya sean estas sindicales o autoridades originarias, nos comunicamos con las alcaldías, con las distritales o con los gobiernos departamentales. Alguien nos va a dar la razón y alguien va a activar este tipo de tarea de recibir al museo portátil, porque lo único que necesitamos es un espacio, nada más. Sea la cancha de fútbol, sea el lugar de reunión de la comunidad, porque llevamos carpas armables. Más o menos para esto necesitamos como 164 metros cuadrados, y ahí hacemos un montaje de reproducción de piezas del museo. Y obviamente les hacemos toda una trayectoria y tenemos una dinámica de juegos o de trabajo lúdico con los niños, y ellos mismos son después los agentes que nos preguntan dónde tengo que estudiar para saber esto, a qué universidad voy a entrar, o cómo puedo desplazar al museo, cómo puedo llevar a mi papá al museo o a mi mamá. Y es muy interesante. Entonces, la idea fundamental es trabajar principalmente con los niños. Con los niños. Y algo importante que quiero rescatar lo que decías, era que ustedes con el Museo de Etnografía tratan de incentivar la visita al museo de maneras diferentes, ¿no? Conciertos, conferencias, pero pese a eso no generan mucha visita. Imagínate, ¿tú crees, qué más piensas que debería hacerse en los museos para generar visita? Fuera de los niños, del museo portátil que están realizando, pero te estoy hablando de los museos, en todos los museos de La Paz y Bolivia, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia bien interesante con la Noche de Museos. Hemos logrado atraer en una sola noche aproximadamente 18.400 personas. Wow. O sea, ¿cuál es la lógica en la Noche de Museos? Es que a partir de esto se pueda congregar, puedan visitar de forma libre, pero después darse cuenta que el museo está abierto todo el año. Comunicarles. Pero también lo que estamos haciendo es plantear o generar un replanteamiento de lógicas, de ontologías. Y esto lo hemos ido trabajando ya desde el 2013. ¿Qué es lo que hacemos con el museo? Ya no simplemente pretendemos mostrar cosas bonitas, porque la lógica occidental determina que las cosas bonitas son las visibles para la muestra de un museo. Entonces, esta ruptura de lógicas o de ontologías locales está vinculada fundamentalmente con el tema de la cadena operatoria. Entonces, cuando tú visitas el Museo Nacional de Etnografía y Folclore,
no simplemente ves un trabajo terminado, un tejido terminado, una pieza de cerámica, sino lo que ves es todo el proceso, desde cómo se obtiene la fibra del camélido o de la oveja o de la fibra de carabatá cuando es planta o la fibra de algodón, pasando por el proceso de teñido, pasando por el proceso de transformación de esa fibra en hilo. Entonces, eso es bastante importante porque ya le estás dando más información al visitante. Entonces, con todo esto, y además en este momento estamos en otro proceso que ya tiene que ver con el tema de la vida social de los objetos, estamos hablando de un concepto bien importante que es la crianza mutua. Por ejemplo, en Occidente, ¿qué te dicen? Que el ser humano, y peor aún te dicen, ¿no?, el hombre ha domesticado a la naturaleza. En nuestro contexto de análisis lo que hacemos es plantear que hay una especie de crianza mutua. El ser humano, en un principio, cuando planta, por ejemplo, una semilla, el ser humano va a criar a esa semilla hasta que crezca. Una vez que la semilla ya produzca los frutos, esa planta te va a alimentar. Es decir, por eso hay una crianza mutua. Primero tú crías a la planta, y luego la planta te va a ayudar a que tú sigas viviendo. Entonces, esto tiene que ver con algo muy interesante. O sea, la filosofía occidental es antropocentrista. El centro del mundo es el ser humano. En la filosofía amerindia, ya sea en tierras altas o tierras bajas, el ser humano es una parte más de esta dinámica. Entonces, nuestras exposiciones van en una estructura de ruptura de lógicas. Por ejemplo, el año pasado, en una exposición que se llama Poéticas y Lenguajes del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, hemos hecho dibujos animados, porque necesitamos llegar a los niños. Entonces, inicialmente algunos niños nos dicen, quiero ver Bakú o algo así, personajes japoneses. Pero cuando les muestras los dibujos animados en base a mitología local andina o en base a mitología de tierras bajas, el impacto es sorprendente. ¿Por qué? Por ejemplo... Por la relación que tienen con la cultura. Claro, o sea, estás contándoles algo que ellos, algo les habían contado. Por ejemplo, tenemos la lucha en el entorno local paseño, tenemos la pelea del Sajama con el Illimani y el momento en que el Mururata con el Illimani, en el momento en que le descabeza el Illimani y justamente el peque al Mururata, y esto es ahora el Sajama. Eso está en dibujos animados. O tenemos, por ejemplo, el tema del Toborochi, cómo la mujer guaraní aravera se casa con un dios que es el colibrí, y su papá es el tucán. O sea, ahí establecemos una relación horizontal. O sea, el ser humano no es más que los animales, es igual, y esa es la visión que nosotros tenemos que reconocer, porque estamos generando respeto a la naturaleza, lo que no hace Occidente. Occidente lo que hace es aniquilar los cultivos, hace monoscultivos y todo eso. Entonces hay todo un discurso filosófico a la hora de llevar nuestras muestras. La exposición. Y las exposiciones. O sea, tienen otra visión al momento de exponer todo lo que es en los museos, no solo lo que tú decías, que vaya alguien y diga, ay, qué bonito esto, o aprenda, sino que le cautive de alguna u otra manera, desde cómo se hace, desde el trabajo incluso que hay al momento de iniciar un museo, ¿no es cierto? Porque a lo que tú mencionabas, al momento de crear un museo o al momento de inaugurar un museo, es un trabajo por detrás muy grande. Y supongo que eso también es bueno mostrar y darle importancia a toda la gente, porque, y lo voy a decir todo el tiempo, no es solo mostrar cositas bonitas o mostrar cosas de colección, sino tiene que la gente conocer que hay un trabajo de investigación incluso por detrás muy grande, y justamente eso es lo que quería llegar. Tú tienes una especialización en museología, ¿no es cierto? Quisiera que me cuentes un poquito cómo es el trabajo de investigación por detrás, porque cada obra, cada detalle, cada escultura que tenemos es por algo en el lugar determinado que está. O sea, no es porque se ve bonito, no es por lo que nos decía igual nuestro invitado la anterior semana, no es como arreglar tu living, ¿no es cierto? Sino es un trabajo por detrás y tiene un significado ponerle en el lugar específicamente. Quiero que me comentes un poquito cómo es el transcurso de todo esto. Este tema es bien complicado. O sea, a la hora de en que tú planteas hacer una muestra, una exposición, una sala específica, más o menos tienes que comenzar a hacer investigación.
hay dos formas de hacer investigación, ¿no? Y depende también mucho de la disciplina a la cual uno responda. Entonces, lo que estamos planteando desde el museo es también hacer estudios transdisciplinarios, porque ya hacer un estudio disciplinario o multidisciplinario tiene ciertos límites. O sea, si tú solo investigas desde tu disciplina, ahí te frenas totalmente, ¿no? O sea, te cierras en las cuatro paredes. Tratar de abarcar más. Más y conocer, obviamente, otras disciplinas. En el caso particular del museo tenemos que conocer otras disciplinas como es lingüística, historia, etnohistoria, antropología, arqueología, sociología, comunicación, inclusive necesitamos contar con especialistas en botánica. Si yo te hablo en botánica, en biología, si yo te hablo, por ejemplo, de la fibra de la llama, o sea, ahí el antropólogo te va a decir muy poco, pero quien te va a decir mucho más es el biólogo, que te va a decir qué tipo de alimento está consumiendo, qué tipo de Claro. paja, y además qué recursos minerales tiene el bofedal donde está consumiendo la llama, ¿no? Entonces, esos recursos minerales pueden fortalecer la fibra de la llama o pueden debilitarla. Entonces, son elementos que ya no solamente se manejan en una disciplina. Entonces, a la hora de plantear una investigación, por lo menos se necesitan 2 años de trabajo de campo. Lo que hacemos, no solamente trabajamos con documentos bibliográficos, porque lamentablemente hay en algunos casos que se van reproduciendo conocimientos que se han generado hace 10, 20, 30, 40 años de investigadores que vinieron a Bolivia y que escribieron lo que vieron, ¿no? E inclusive interpretaron desde su posición. Lo que nosotros estamos valorando también es el conocimiento de la memoria oral, que está en diferentes espacios en el área rural. Por ejemplo, cuando Entonces hay aquí trabajo de campo, un trabajo de campo minucioso. Eso es fundamental. Por ejemplo, cuando hemos trabajado el tema de líticos, estábamos haciendo la investigación y de pronto te dicen, hay que ir a cosechar piedra. O sea, en nuestra lógica, lo único que se cosecha son plantas, ¿no? Una vez que ya la... ¿Y cómo se cosecha la piedra? Ya. ¿No? Entonces, ¿en qué tiempo se cosecha? Se cosecha después del tiempo de lluvias, ¿no? Entonces ahí tienes que hacerte un mapa, un esquema de cuándo es el tiempo de lluvias y más o menos por febrero o marzo vas a cosechar piedras a los ríos, porque el río trae piedras de diferentes lugares. Luego te plantean el otro concepto, ¿no? Hay piedras macho y hay piedras hembra. Bueno, o sea, inclusive escuché a algún diputado, entre comillas, hacerse la burla de estos conceptos, cuando en el área rural se manejan estos conceptos. O sea, yo le decía a un especialista en piedra, no voy a decir artesano porque son maestros, no son artesanos, son maestros de verdad, porque tienen un conocimiento que lo han heredado durante siglos. ¿Y cómo pues reconoces a una piedra macho o cómo reconoces una piedra hembra? Entonces te decía, claro, pues la piedra hembra la puedes sacar de los ríos, es un poco más suave, y la piedra macho la sacas de las canteras, eso es más difícil trabajar. Entonces cada uno tiene una tipología y son hábiles a la hora de trabajar y reconocer los diferentes tipos de elementos que están presentes en este conocimiento local que tenemos. Entonces, cada elemento es fundamental y esta investigación requiere mucho trabajo de campo, ya no simplemente agarrar y reproducir los libros. Lo que haces es confrontar a partir del trabajo de campo lo que te dicen los libros y varias veces nos hemos tropezado que esos libros han cometido errores. Que es mejor hacer un trabajo de campo minucioso. Y son 2 años largos. Esto es muy importante recalcar el trabajo que se realiza por detrás antes de lanzar o de inaugurar un museo o de abrir un museo, ¿no es cierto? Pero yo quiero hacerte en un minuto una pregunta porque quiero saber qué experiencias has tenido con los museos de Bolivia. En cuanto, como tú como museólogo, debes tener diferentes experiencias y perspectivas cuando visitas diferentes museos, ¿no? Entonces, anda pensando qué experiencias, tal vez la mejor experiencia que has tenido dentro de los museos de Bolivia o internacionales, porque sé que también has hecho estudios a nivel internacional. Y en unos minutos retornamos, así que anda pensando, porque tenemos información que darte junto a Orgullo Paceño y junto a la Secretaría Municipal de Culturas. No te muevas de ahí porque tenemos mucha información de los museos en unos minutos más.
Y como es el mes de los museos, tenemos diferentes exposiciones en los diferentes espacios culturales, porque te quiero recordar que desde el miércoles está la exposición Creadoras de Ágora Taller en el Tambo Quirquincho, que va a estar esta exposición hasta el 31 de mayo. También tenemos la exposición Huellas sin Tiempo, que está en el mismo Museo Tambo Quirquincho, que se lanzó este jueves y va a estar también hasta el 31 de mayo. Y en el Museo Costumbrista Juan de Vargas tenemos la exposición Esculturas de Huaranca, que se lanzó este viernes y va a estar hasta el 30 de mayo. También tenemos la muestra de textiles El Color de la Tierra en el Museo Casa de Murillo, que se lanzó, se inauguró este sábado y va a estar hasta el 30 de mayo. Así que tú tienes todas estas exposiciones para disfrutarlas durante el mes de mayo. Retornamos con Orgullo Paceño con nuestro invitado hoy en este mes conmemorando el mes de los museos, porque queremos darle la importancia que se los merece. Lo vuelvo a mencionar, estamos con Milton Eizaguirre, que nos estaba comentando un poquito sobre la experiencia que tiene junto a los museos, y lo que hablábamos tras la pausa era que tú hiciste tu especialización en museología en Japón, ¿no es cierto? Entonces, viendo los museos internacionales en esta ocasión de Japón comparados con los de Bolivia, haces una crítica constructiva tú en base a tu carrera. ¿Qué podrías decirnos? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, primero quiero agradecer al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que ha gestionado con el gobierno del Japón un programa que era en ese momento el JICA, mi posibilidad de ir a este país, poder visitar aproximadamente 50 museos en diferentes ciudades. Y algo que me parece bastante interesante es la valoración que le dan a los museos. Por ejemplo, en los museos en Bolivia lamentablemente trabaja muy poco personal. Trabajan 1, 2, 3, 4, 5 personas. En el Museo de Osaka, el Museo Etnológico de Osaka, habían aproximadamente solamente 300 investigadores. ¡Wow! Solo investigadores, ¿no? Eso no estoy hablando del departamento de catalogación, no estoy hablando del departamento de restauración, el tema de seguridad, nada. O sea, lamentablemente en nuestro país lo que hacemos en general es darle la espalda a los museos. No pensamos que un museo simplemente es 1, 2, 3 salas de exposición y nada más, y que estas no se tienen que mover en absolutamente nada. No dejamos lamentablemente colecciones perpetuas. Las colecciones normalmente tienen que ir avanzando. Claro, tienen que modificarse, tienen que generarse Claro. nuevas investigaciones, nuevas propuestas, porque se supone que el museo es un espacio de educación no formal, que es clave, porque esta educación no formal va a respaldar y sustentar la educación formal que se genera en los espacios y unidades educativas. Entonces, uno tiene que rescatar principalmente esta forma de conocimiento. Se invierte en la investigación. En Bolivia muy pocos museos tienen una unidad de investigación, muy pocos. Se puede contar ni siquiera con los dedos de una mano unidades de investigación, ni siquiera a nivel general, ¿no? O sea, adolecemos mucho del tema de investigación en varias instancias públicas y privadas. Entonces, eso me sorprendió mucho, ¿no? Y cada investigador tenía su espacio de trabajo, tenía inclusive una bibliografía básica para consultar, y acompañaba al museo una biblioteca de 5 pisos. ¿No? O sea, lo que en nuestro país otra vez es un tema deficiente, ¿no? O sea, lamentablemente pensamos que el museo solo debe tener bienes culturales. Por ejemplo, en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore tenemos aproximadamente 280.000 unidades de bienes documentales. Eso implica material bibliográfico, material hemerográfico, implica archivos de fotografía, archivos de registro audiovisual, archivos sonoros. Estos últimos son los que obtenemos en función al trabajo de campo, ¿no? Entonces resguardamos toda esta información como parte de la memoria de nuestros pueblos. Entonces, claro, esto me impactó mucho. El otro tema que me impactó fue el tema de la catalogación. Allá hay sistemas de catalogación gigantescos que están articulados tanto entre bienes documentales y bienes documentales. Entonces, los bienes culturales y documentales tienen diferentes formatos, ¿no? O sea, un tejido, por ejemplo, se cataloga de una forma que es diferente a catalogar un video, pero obviamente hay un sistema común
que te permite visibilizar. Si yo estoy trabajando, por decirles, con un tejido de la región de Coroma, de la región de Cacachaca o de la región de los Ayoreo en tierras bajas, inmediatamente puedo ver qué documentación se ha publicado con relación a estas temáticas y dónde se puede hacer trabajo de campo. ¿Dónde se puede implementar? Claro, Claro. Entonces necesitamos hacer un sistema que lo estamos generando de forma muy interesante en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, porque estamos abriendo varios campos de investigación. Aparte que facilita el tema de la investigación mucho, Claro, ¿no? sí, porque no olvidemos que es muy complicado investigar en nuestro país, ¿no? Es muy difícil desplazarse, lo hacemos, pero ya sabemos dónde desplazarnos y qué contactos tener para generar mayor información. No nos olvidemos que las primeras investigaciones que se generaron obviamente lo hacían desde diferente tipo de perspectiva, diferente tipo de interés. En este momento tenemos otros intereses y la idea fundamental es dar la palabra a las personas que pues poseen este conocimiento, o sea, a un ceramista, por ejemplo. Cuando me dicen vamos a analizar qué tipos de tierras hay, qué tipos de arcillas hay, y agarran un simple palito, que para mí era un simple palito, y después me di cuenta cuánto valor le dan a ese palito, claro, para saber qué tipos de arcillas hay, arcilla roja, arcilla blanca, arcilla negra, etcétera, etcétera. Y esto te permite saber también cómo esta gente trabaja, ¿no? Y cómo hace la cocción de la cerámica y todo eso, que es fundamental. Lamentablemente este conocimiento se está olvidando. ¿Y tú crees que lo que me comentabas de los investigadores allá en Japón, tú crees que hace falta acá porque no hay investigadores o porque los museos no solicitan investigadores? ¿Cuál crees? Porque incluso en el tema de museología, no hay una carrera específica aquí en Bolivia, que la carrera de museología, entonces obviamente no sé cuáles serán los motivos, tal vez por falta de demanda, digamos, dentro de mucha gente que quiere estudiar eso, o simplemente porque no lo ven necesario, no le dan la importancia que le corresponde a esa carrera dentro de los museos, ¿no es cierto? Lamentablemente, a nivel general, se desmerece la profesión del museólogo. Es lo que tú decías, ¿no? O sea, no hay una carrera, sí hay especialidades. O sea, la primera especialidad de museología que la vi como parte de una formación de la carrera, la vi en la carrera de historia de la UPEA. O sea, tienen 3 niveles de especialización, te especializas en archivo, en biblioteca o en museo. Luego lo vi acá en la carrera de bibliotecología de la UMSS, pero más no hay. Entonces, cuando una persona va a trabajar a un museo, que me pasó a mí, que le pasó a muchos museólogos, es que te formas en cancha. O sea, exacto. Te formas en o sea, aprendes, digamos, parte de museología en cancha. En museo, ¿no? En los museos. Y lamentablemente, por ejemplo, carreras que trabajan con sistemas de catalogación no trabajan mucho con bienes culturales. O, por ejemplo, carreras como arqueología y antropología que deberían trabajar con estos bienes, a partir de la catalogación no lo hacen, no te forman en ese tipo de líneas. Entonces, todavía hay que generar ese tipo de reestructuración a nivel de la universidad, pero también a nivel de la lógica, de la forma de pensamiento de autoridades o de gente que trabaja en los museos. ¿Qué es lo que hacemos? Pensamos que ir a trabajar en un museo lo puede hacer cualquiera, cuando es una especialidad terriblemente grande. O sea, para hacer un guión museológico necesitas 2 años de trabajo. Para hacer un guión museográfico por lo menos necesitas unos 6 meses. Entonces, no es tan fácil el tema. Para hacer catalogación, no es fácil hacer la catalogación porque tiene sistemas de estructuración que se van generando en función a un bien en particular, ya sea un bien documental o ya sea un bien cultural. Entonces, y lamentablemente a veces te asignan, ¿no? Te dicen, viene una persona de fuera que ha visitado un museo una vez y se vuelve jefe de unidad, claro, o cosas por el estilo, cuando no tienes referencia siquiera de lo que es un museo, manejo de luces, manejo de alturas, manejo del tema de conservación, de preservación. Claro, porque incluso las luces hay que ponerlas en cierta altura para no dañar, ¿no? Las obras, o sea, todo eso hay que saber, ¿no? Hay que medir los lumen también de las luces, o sea, no es que vas al mercado y te compras cualquier foco, y si lo haces tienes que ponerle filtros. Entonces, es toda una ciencia, ¿no? Y además hay este otro concepto que tiene que ver con un concepto de descolonización, no porque estemos en un momento político como tal, sino es fundamental, ¿no? O sea, el mismo concepto de museo es un concepto pues
ruidoso, ¿no? O sea, es el lugar donde se conservan, y la misma historia que habla del proceso de formación de los museos te dicen, ¿no? Quienes tenían museos eran los ganadores de las guerras que traían todos los botines de guerra y eso lo exponían a la gente como parte de saqueo. En este momento nosotros no estamos generando saqueo, lo que tenemos que más bien es rescatar estos conocimientos para la memoria de los niños. Entonces, es como nuevas generaciones, es como una reposición del conocimiento. Entonces, eso no se entiende. Lamentablemente, no se asigna personal a los museos en general. Particularmente en el museo tenemos, digamos, hemos ido formando personal en diagramación, en investigación, en manejo de colecciones, e inclusive ya hemos salido de la lógica tradicional de que los investigadores solamente tienen que ser unos cuantos. En el museo, por ejemplo, lo que hacemos es que todos son investigadores. Bibliotecarios, archivistas, comunicadores, antropólogos, lingüistas, arqueólogos, todos los que han pasado, entre comillas, por la academia pueden hacer investigación. Entonces, y lo hacemos, hemos sacado catálogos desde el año 2019 donde han intervenido gran parte del personal del museo con sus visiones particulares con relación a una temática, que se pueden discutir posteriormente, claro, pero los aportes son fundamentales. Entonces ya no tienes a un bibliotecólogo que simplemente hace catalogación y hace procesamiento técnico de libros, no tienes a un bibliotecólogo haciendo trabajo de campo, a un historiador haciendo trabajo de campo. Ya no es lo que decían entre comillas ratones de biblioteca. O sea, ya tienen que hacer trabajo de campo y eso es fundamental, es un aporte clave. Para el museo incluso, claro, para el trabajo y para posteriores trabajos del profesional incluso, que va a mejorar el trabajo de todo un museo. Entonces, yo creo que se merecen más, o sea, darle más importancia a estos profesionales. Y en el tema de investigadores, de formar investigadores, obviamente tú me decías que forman investigadores dentro de los museos, pero exteriores, hay bastantes investigadores que quieren trabajar en los museos, o no sé qué es lo que pasa, digamos, en este sentido. Nosotros tenemos un evento que se ha creado en el año 1987. Imagínate, es el único evento que ha sido continuo, cumple este año 36 años, que es la reunión anual de etnología. Entonces, este es un espacio para congregar investigadores de todo tipo. O sea, hay investigadores que pueden generar, digamos, espacios, que tienen la posibilidad de acceder a diferentes tipos de espacios, y hay otros que no. Lamentablemente la academia en algunos aspectos es muy cerrada, no te permite. Entonces, esta reunión anual de etnología permite que varios investigadores presenten sus ponencias en función a la lógica que estamos trabajando. En este momento, y eso es algo bien interesante, nosotros proponemos una temática para la reunión anual de etnología. Esa temática va a ser la exposición grande o mayor que se va a generar en el museo y va a dar lugar a 2 exposiciones menores. Entonces, nos sentamos en investigar esa temática. En este año, por ejemplo, estamos trabajando el tema de crianza mutua y alimentos. Entonces tiene que ver con alimentos de todo tipo, ¿no? Y cuál es el comportamiento social, cuál es la vida social de estos alimentos en el entorno local. Entonces, además de plantear esto, sacamos el catálogo que es de 500 hojas, ¿no? Entonces, un buen catálogo. No pensamos que los cataloguitos tienen que ser de 10, 20 hojas, ¿no? Donde saquen la foto de la pieza y te pongan 2 datos locos de descripción. Sino que tenga mucha más información. Claro, así la persona que acceda a esta información, que además está por internet y se lo puede bajar cualquier investigador, cualquier estudiante, así totalmente gratuito, eso permite generar la temática de la RAE. Entonces, en la RAE viene otra gente en la reunión anual de etnología que haya hecho investigación sobre alimentos y plantea su investigación. Entonces, en promedio tenemos aproximadamente 50 investigaciones que son fuera del museo y que pueden publicar en este espacio que nosotros estamos generando. Entonces, se genera un debate tanto interno como externo con relación a las investigaciones. Entonces, de alguna manera ustedes incentivan a la gente, a los investigadores, a que formen parte de esto, ¿no es cierto? Y abren las puertas en realidad para darles la oportunidad. Y en cuanto al tema de lo que tú me decías hace unos minutos,
con el tema del museo portátil hace mucho énfasis en los niños, ¿no es cierto? Pero llega el momento de que van a escuelas, ponte con el museo, exponen, hacen la exposición, los niños les cautiva y están 2 días, 3 días cautivados con el museo. Pero luego pasa una semana y obviamente quieren seguir jugando fútbol, quieren, o sea, no, sin desmerecer el deporte, pero se quieren dedicar a otra cosa y se les va de la mente el tema de los museos, el tema de la importancia de los museos, de que si quieren trabajar en un museo, que sus papás vayan. ¿Qué es lo que se tendría que hacer en este caso para perseverar en el tema de hacer unas políticas culturales desde los colegios? ¿Cuál sería tu opinión acerca de esto? Bueno, primero me parece interesante que como museos entremos dentro de la currícula escolar. O sea, porque ¿Que haya una materia tal vez o cómo? No, que sea transversal. Hemos tenido varias experiencias muy interesantes con la presencia del museo. O sea, por ejemplo, sacas un catálogo de cerámica de 500 hojas, un catálogo de tejidos, un catálogo de arte plumario, cada uno de 500 hojas. Imagínate la información que hay ahí. Tienes profesores de lenguaje, tienes profesores de artes plásticas, tienes profesores de técnica vocacional, de religión. O sea, pueden acceder a esta información y forma parte de la currícula escolar. Entonces, lo que necesitamos es saldar este puente, ¿no? De que el museo, siendo un mecanismo de educación no formal, comienza a formar parte de la educación formal como tal, con este tipo de intervenciones. Lo que hacemos con el Museo Portátil, por ejemplo, es llevar muestras lúdicas. Entonces tenemos rompecabezas claro, y todo eso. para que forme un incentivo más, que Sí. los niños puedan asimilar más la información, digamos. Pero esto es muy importante porque entrar dentro de materia o formar dentro de los colegios es algo que podría generar incluso en las nuevas generaciones el incentivo a los museos, ¿no es cierto? Incluso la valorización que le podrían dar las nuevas generaciones a los museos, que son hechos históricos o cosas muy importantes dentro de nuestra cultura para conocer. Algo que igual quiero tomar en cuenta es que tú sabes que una persona dentro de la cultura, ya sea en sus diferentes ramas, no sé si vale tener una mejor persona, yo lo veo así. Incluso todos los invitados que nos visitaban en el programa nos decían que una persona, cuando de alguna manera dentro de los museos, antropólogos, arqueólogos, pintores, escultores, que toman un poco en cuenta la cultura, cambia la manera de ver la vida. Entonces, si tú te dedicas incluso dentro de los museos en algún aspecto o una disciplina, coadyuva a que mejore la sociedad. ¿O qué opinas acerca de esto? A ver, nosotros estamos con un programa bien interesante con el tema de investigación. Estamos haciendo coautorías. Ya. Eso quiere decir que un experto del museo, investigador, se contacta con un experto de la comunidad en cualquier tipo de especialidad. Ahora nos hemos contactado en el tema de expertos en quino, en papa, en yuca, etcétera, ¿no? En sal. Y ellos nos transmiten ese conocimiento, nosotros lo sistematizamos. Entonces ya no agarramos y decimos él es mi informante, sino agarramos y cambiamos la lógica y decimos él es un coautor, porque ese conocimiento es lo que estamos viabilizando en esa forma de... Entonces, estamos en un país terriblemente complejo. O sea, sabemos que hay pueblos y naciones originarias, varios grupos, hay gente de los espacios urbanos. ¿Y cuál es el problema cuando se generan mecanismos de discriminación? Lamentablemente es la falta de conocer al otro. Exactamente. Entonces, cuando tú comienzas a conocer al otro en sus problemas, en sus dificultades, en sus éxitos, te das cuenta de cuánto valor tiene una cultura. Entonces, si yo, por ejemplo, me contacto con un ayoreo y sé que el ayoreo, por ejemplo, cuando nace una guaguita, la persona cambia de nombre y se vuelve y su nombre se vuelve, por decirle, yo tengo un hijo que se llama Joaquín. Ya. Entonces mi nombre, que yo era Milton, ahora cambia. Me voy a llamar padre de Joaquín. Mi esposa se va a llamar mamá de Joaquín. Mi papá se va a llamar el abuelo de Joaquín. Son sociedades infantrocentristas.
niñocentristas, entre comillas. O sea, le dan mucho valor a los niños. ¿Acaso eso no podríamos aprender las sociedades occidentales que nos creemos modernos, de estas sociedades a cuales les asignamos una categoría como premodernos o amodernos, el valor que le dan a los niños? O sea, lamentablemente recién hemos vivido situaciones de infanticidio. Eso es lo que te quería decir. Porque no valoramos, porque desconocemos. Entonces, en muchas de nuestras culturas, en los chimanes, por ejemplo, los chimanes, el enojo es una enfermedad. En nuestra sociedad el enojo es común, o sea, maltratamos a los papás el rato que nos da la gana, o a los amigos, a los parientes, etc., a los enamorados, enamoradas. Y el chimán, si maltrata a alguien, si se enoja, lo expulsan de la comunidad, dicen, está enfermo, es una enfermedad de los carayanas, de los blancos. Entonces, ¿cuánto podríamos aprender de estas sociedades? ¿Cuántos psicólogos, antropólogos, sociólogos podríamos asimilar y más bien viabilizar estas formas de conocimiento en espacios como estos para convivir bien? Para aprender y para llenarnos de conocimiento. Muchas gracias, de verdad, Milton. Nos has llenado de cosas que de verdad hay muchas cosas que hay que, no sé si criticar, pero sí tomarlas muy en cuenta, analizarlas, yo creo que para implementarlas ahora. Pero como tú como museólogo, como tú antropólogo, que no quisiera que les des no un mensaje, sino que le hables a la población acerca de la importancia de los museos, pero no solo les digas, tienen que venir a los museos porque van a conocer nuestra cultura, sino que va mucho más allá de eso. Entonces, ¿cuál sería como el mensaje, tu opinión acerca de la población para darle la importancia a los museos? ¿Qué les podrías decir? Bueno, primero, un mensaje a nuestras autoridades, ¿no? O sea, el museo no es un edificio. El museo tiene que convertirse en un territorio. Porque así como queremos que vengan gente a los museos, también los museos deben desplazarse a los espacios locales, ¿no? Ya, digamos, si estamos en la ciudad de La Paz, a los distritos, subdistritos o finalmente distritos rurales, distritos urbanos. Y para nuestra población, o sea, es muy difícil acceder en algunos casos a los museos. Nos ha pasado alguna vez que hemos estado en la feria dominical con una carpa así de grandota y nos decían, ¿y dónde están ustedes? A veces tenemos un poco que revisar también dónde nos localizamos como museos. Entonces, tenemos un poco que despertar un poco más la curiosidad. La curiosidad. Eso es fundamental, y la curiosidad por conocer al otro. Entonces, esa curiosidad por conocer al otro nos va a generar mecanismos de respeto. Conocer el lenguaje, o sea, no simplemente decir, un grupo de la población habla aymara, quechua, no sé qué. Cuando comenzamos a conocer el lenguaje, comenzamos a conocer al otro. O sea, cuando me dicen Naira Pacha, no es simplemente decir Naira es ojo y Pacha es tiempo, no, el tiempo del ojo, no, sino las metáforas de este conocimiento. O sea, el Naira Pacha es ir hacia atrás, buscar el pasado para entender el presente, y esto es fundamental. En el pasado, otra gente ha construido esta historia. En este momento nosotros somos capaces de construir nuestra historia, pero ya como coautores. Entonces, reconocer al mecánico, al carpintero, al economista, a todos ellos que tienen un valor en nuestro entorno. Entonces, a partir de esto, podemos visitar los museos, que es fundamental. O sea, que nos permite el museo generar aperturas, ¿no? Dejar de estar cerrado, y estas aperturas nos van a dar mejores beneficios. Bueno, Milton, muchas gracias. Palabras muy importantes sobre lo que nos dijo, y también recomendarte y recordarte que estamos en un especial lleno de los museos, que todavía tienes tiempo, en realidad todo el tiempo del mundo tienes para visitar los museos, no solo en este mes de mayo. Y bueno, ya lo tuvimos a Milton. Muchas gracias por la entrevista, querido Milton. Muchas gracias. Me llenaste también lleno de conocimiento, y a mucha gente seguro también acerca del tema de los museos, y el tema de la importancia que hay que dar a todos los profesionales dentro de los que trabajan en los museos. Muchas gracias por tu entrevista, y seguro vamos a estar al tanto con todas las actividades que realice el Museo de Etnografía y Folclore. Muchas gracias, los estamos esperando para la noche de museos. Tenemos nuestras 9 salas de exposición, también tenemos actividades lúdicas para los niños principalmente, pero también los papás
dialogan con sus hijos y es muy interesante, ¿no? Todo este tipo de actividades. Tenemos servicios de biblioteca, 79.000 libros para que puedan consultar, archivo de videos, de fotografías. Tenemos la colección de Damián Ayma Cepita, que ha sido declarada Memoria del Mundo por UNESCO. Ese material está en el museo, es nuestro gran fotógrafo boliviano, 50 años de trabajo, reconocidos, es nuestro Martín Chambi boliviano, ¿no? Damián Ayma Cepita. Y así tenemos las salas de exposición para que ustedes vengan, pídanos el museo portátil, es totalmente gratuito, podemos desplazarnos a diferentes lugares de Bolivia. Oh, qué lindo, eso no sabía, está súper, muy buena información. Y bueno, invitar también, ya se viene la larga noche de museos, donde es un momento como un pretexto para visitar los museos y mucha gente se cautiva y dicen, wow, qué lindo museo tenemos, el Museo de Etnografía, el Museo de Costumbrista, y mucha gente se entera incluso que hay museos, que hay que corregir este tema, este estereotipo que maneja toda la sociedad, yo creo que a nivel Bolivia. Pero bueno, invitamos a toda la gente, muchas gracias Milton. Muchas gracias. Y se vienen muchas más actividades junto a la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo y nos despedimos. Hasta este momento fue el programa Orgullo Paceño en este especial de mayo dedicado a los museos. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 7 de la noche con un nuevo invitado muy especial, también recordando y festejando el mes de los museos. Nos vemos. Chao.